Desafío de Goliat. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Epheth Damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos. Los filisteos estaban a un lado del monte, e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. Entonces, de los ejércitos de los filisteos, salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Algunas versiones traducen la palabra campeón como paladín, el cual se refiere allí a un caballero fuerte, valeroso para la guerra. Este gigante, este híbrido, teniendo en cuenta las medidas de la antigüedad, el codo se tomaba como una medida de entre 50 a 54 centímetros y el palmo en aproximadamente 22 centímetros. Teniendo en cuenta esas medidas, medía aproximadamente 3 metros y medio. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza y llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era de 5000 siclos de bronce. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro, y su escudero iba delante de él. La descripción del texto, haciendo énfasis en detalles como el peso de la armadura y demás accesorios, hace que el lector se haga una imagen nítida de este ser híbrido, el cual se nos muestra imponente. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿Para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un hombre y que venga contra mí, si es capaz de pelear conmigo y matarme. Entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces seréis nuestros siervos y nos serviréis. De nuevo el filisteo dijo: Hoy desafío a las filas de Israel. Dadme un hombre para que luchemos mano a mano. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. La actitud arrogante y las palabras intimidatorias de Goliat hacen efecto en Saúl y sus hombres. Vamos a leer un texto. Proverbios 29-25. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Todopoderoso está seguro. El lazo de Saúl es su corazón, se ha debilitado para enfrentarse a este gigante. También sus hombres se han atemorizado, lo cual me hace pensar que esto vino por parte del Todopoderoso. Y vamos a continuar en el versículo 12. David era hijo del efrateo de Belén de Judá, llamado Isaí, y éste tenía 8 hijos. Isaí, en los días de Saúl, era ya viejo, avanzado en años entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el menor. Los 3 mayores siguieron, pues, a Saúl, pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Durante 40 días, el filisteo vino mañana y tarde, presentándose en desafío. Es interesante observar el prolongado tiempo que transcurre con la misma escena, 40 días en los cuales el gigante desafía al ejército de Israel, sin que suceda algo que cambie la situación. Esto me lleva a pensar que Saúl estaría orando y esperando una respuesta
por parte del Altísimo. Los 40 días no son casualidad. Hay muchos ejemplos en las Escrituras en los que aparece esta cifra en días. La misma está relacionada a pruebas, juicios y cambios. También el 40 representa la letra Mem. Y vamos a buscarla. Tenemos la letra Mem, significa agua, caos, sangre. Y su valor en gematría hebrea es 40. Y dijo Isaí a su hijo David: lleva ahora a tus hermanos un efa de grano tostado y estos 10 panes y corre al campamento a donde están tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Pues Saúl y ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones, se fue como Isaí le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla lanzando el grito de guerra. Es decir, para arengarse unos a otros, infundirse de valor para la batalla. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él, y tenían gran temor. Revisemos otro texto. Deuteronomio 1:17. No mostrarán parcialidad en el juicio, lo mismo irán al pequeño que al grande. No tendrán temor del hombre, porque el juicio es de Dios. El caso que sea muy difícil para ustedes, me lo traerán a mí y yo lo oiré. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate. Le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? David, con una confianza sólida, recuerda las promesas del Creador. Continúa en el 27. Y el pueblo le respondió según aquella palabra diciendo: así se hará al hombre que lo mate. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Pero David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. Las palabras del reproche de Eliab hacia su hermano David son motivadas por celos, más concretamente por un espíritu de envidia. Esto se debe a que Eliab
fue rechazado junto a sus demás hermanos por Samuel. Esto se lee en el capítulo 16 de este mismo libro. Vemos cómo el profeta Samuel unge a David por encima de sus hermanos. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: No se desaliente el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Entonces Saúl dijo a David: Tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque tú eres un muchacho, y él ha sido un guerrero desde su juventud. Saúl no toma en serio a David, lo ve como un mozuelo, un muchacho joven, sin experiencia militar ni de vida. Saúl, al igual que Isaí, ven lo que tienen delante de sus ojos, es decir, de forma superficial, mirando lo físico, pero sin mirar el corazón como Dios sí lo hace. Primera de Samuel 16:7. Pero el Todopoderoso le dijo: No te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor, y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Pero David respondió a Saúl: Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: Ve, y que el Señor sea contigo. La confianza de David es digna de imitar. Su celo y temor de Dios lo hace sentir seguro, sabiendo que el Creador del universo y de todo lo que en él existe, visible e invisible, lo rescatará de todo peligro. David, lleno del Espíritu Santo, recuerda las promesas de las Escrituras. Salmo 91:14. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Salmo 9:10. En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Proverbios 18:10. El nombre del Señor es torre fuerte, a ella corre el justo y está a salvo. Isaías 26. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confíen en el Todopoderoso para siempre, porque en Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. Saúl visitó a David con sus ropas militares. Le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no las había probado antes. Entonces David dijo a Saúl: No puedo caminar con esto,
pues no tengo experiencia con ellas. David se las quitó, y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas, y las puso en el saco de pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. A pesar de que David se despoja de las armaduras que Saúl le prestó, lleva consigo una armadura poderosa. Esta armadura es invisible a los ojos de Saúl y de todos los hombres que se encuentran en ese campo de batalla. David, vestido con la armadura del Dios vivo, va a salir al encuentro de Goliat, portando su honda y 5 piedras lisas. El significado de las 5 piedras los veremos más adelante. Ahora, ¿por qué eran lisas? Primeramente porque una piedra lisa es más práctica para colocar en una honda y lanzarla, también por su aerodinámica, pero más importante aún, y la razón por la que David escogió piedras lisas fue porque no estaban profanadas por ningún ser humano, es decir, trabajadas o labradas. Vamos a ver primeramente esa armadura poderosa de David. Aquí está la armadura de Dios que menciona Efesios 6:13. Tenemos el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada del Espíritu, el cinturón de la verdad, el calzado de la paz y el escudo de la fe. Así es como sale David a enfrentarse a este gigante contra todo pronóstico humano. Y vamos a leer un texto de Deuteronomio en donde se menciona lo de las piedras. Deuteronomio 27:6-8. También deberán construir allí un altar de piedra para el Señor su Dios. Las piedras deberán ser enteras y sin labrar. Allí en ese altar ofrecerán al Señor su Dios holocaustos y sacrificios de reconciliación. Y allí ante el Señor su Dios comerán y harán fiesta. En las piedras deberán escribir con toda claridad estas instrucciones que les he dado. El filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco porque era un muchacho rubio y bien parecido. Es interesante observar que otras versiones dicen pelirrojo. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. David retruca a las palabras de Goliat, el cual se muestra soberbio y orgulloso. Le deja en claro al gigante que su envite o desafío no es contra un mortal, sino que peleará, se enfrentará contra el Dios creador de todo lo que existe. Ahora recuerdo un pasaje, un proverbio,
que aplica muy bien para la actitud de Goliat, que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída viene el orgullo. Sigamos en el versículo 46. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. David, inspirado por el Espíritu Santo, decreta la victoria para Israel. Con humildad proclama que la batalla y victoria son del Dios vivo, es decir, del Señor de los ejércitos, quien libera y destruye a los enemigos, no el hombre. Vemos entonces aquí cómo David entrega esa victoria y le da la gloria al Dios suyo y no a sí mismo. Vamos a revisar Proverbios 21, 31, que dice: se prepara el caballo para el día de la batalla, pero la victoria viene de Dios. Y Zacarías 4:6. Entonces el ángel me respondió y me dijo: es la palabra del Señor a Zorobabel, que le dice: yo no actúo por medio de un ejército, ni por la fuerza, sino por medio de mi espíritu. Lo ha dicho el Señor de los ejércitos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, éste corrió rápidamente hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. El escritor del libro de Samuel hace énfasis en decirnos que no había espada en la mano de David, esto debido a que David lo dijo claro: el Señor no libra ni con espada ni con lanza, de modo que la muerte de Goliat por esa piedra vino directo de Dios. Leímos anteriormente que David escogió con su cayado 5 piedras de un arroyo. Estas 5 piedras representan la letra Hei. Significa alentar, revelar, animar. También hombre con las manos en alto. Podemos ver la imagen allí donde dice palio. Es decir, que el Altísimo estaba alentando y animando a David a enfrentarse a Goliat. El valor numérico en gematría hebrea para esta letra, Hei, es 5, el cual simboliza la gracia de Dios. También significa soplo de vida, aliento. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo. Tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Aquí entendemos que la piedra lanzada por David no mató al gigante de inmediato, sino que lo dejó muy mal herido, con daños irreversibles en su cerebro. Así se cumplen las palabras proféticas de David en el versículo 46.
que dice: el Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y así murió este hombre, este ser híbrido llamado Goliat, el cual era un hombre de considerable estatura, un ser humano híbrido descendiente de la raza de los gigantes, los cuales Josué combatió y exterminó a muchos de ellos, como se menciona en el libro Segunda de Samuel, en el capítulo 21, 19 al 22. Allí se menciona que en la ciudad de Gat había gigantes, y como vimos, pasada esa conversión de codos y palmos, hay versiones que situaban la altura de este gigante entre 3,5 metros y otras versiones hasta 5 metros. Continúa en el 52. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Cron. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino a Saraim, aún hasta Gat y Ecrón. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner dijo: por tu vida, oh rey, no sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo el joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl, con la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le dijo: joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. Este hombre, Isaí, al igual que Saúl, menospreciaron a David. El primero, cuando Samuel fue a su casa para ungir al futuro rey de Israel, y el segundo, Saúl, por tener en poco la mocedad e inexperiencia de un muchacho. Lo que desconocían Saúl e Isaí es que este joven tenía un corazón de león, un espíritu guerrero, temeroso de Dios y lleno del Espíritu Santo. Así, David pudo enfrentarse al gigante con una confianza absoluta de victoria. Y así deberíamos enfrentarnos, nosotros, a los problemas que surgen en la vida, teniendo presente que Dios puede librarnos de toda circunstancia difícil, porque la batalla es del Señor y suya la victoria. Alabado y glorificado sea su nombre santo. Amén.